Morelia 2024. Y damos la bienvenida a Mariana Macera, Margarita de Orellana y Alberto Ruiz Sánchez, que nos van a contar de Artes de México y la distinción al mérito editorial que con todo gusto, felicidad, les otorgamos en esta fiesta. Bienvenidas, bienvenido. Bueno, buenas tardes. Es un honor poder estar platicando con Margarita Orellana y Alberto Ruiz Sánchez en esta fiesta del libro y la Rosa 2024, que hemos dado la distinción al mérito editorial porque Artes de México es un proyecto fundamental, yo creo, para la vida intelectual de México. Así que, pues bueno, más que honrada de estar aquí con ustedes y agradecerles siempre que son nuestros amigos de la fiesta. Y bueno, vamos a platicar sobre el proyecto. Si les parece, me voy a permitir leer una breve reseña del proyecto de Artes de México y empezaremos la conversación, dice. La historia del prestigio de Artes de México se remonta a 1953 y ha acompañado todos los movimientos culturales de México desde entonces. Desde su refundación en 1988, este proyecto editorial ha recibido alrededor de 200 premios nacionales e internacionales al mérito y al arte editorial, así como a sus aportaciones a la cultura mexicana, a su valoración de la cultura viva y varios otros conceptos que incluyen su trayectoria y su penetración social. 36 años después del inicio de su nueva época, Artes de México ha sumado a su catálogo 134 números que integran una enciclopedia de las culturas de México. Las series que ha ido formando permiten reflexionar en torno a un mismo tema desde perspectivas diversas, desde los símbolos nacionales hasta el arte popular y los intercambios culturales que han marcado nuestro territorio, hacia los cuales se han abocado las aportaciones de más de 900 autores. Series como Libros de la Espiral, Uso y Estilo, Tiempo Detenido, Artes de la Mirada, Colección de Estiempo, Itinerarios Poéticos de México, Luz Portátil y Libros de la fueron creadas en el seno de Artes de México con un mismo objetivo: sumar al gusto de contemplar la cultura mexicana el placer inmenso de comprenderla. Así que, pues, con esta gran trayectoria y esto, bueno, y sería la pregunta: ¿cómo nace Artes de México y cómo este proyecto editorial, que ese entusiasmo, ese rigor, que lo vuelven, ¿no?, un eje de la cultura mexicana? Pues muchísimas gracias por la invitación, gracias por este reconocimiento y gracias por dejarnos estar aquí porque es un placer estar en esta feria. El año pasado fue una delicia y este año igual, ¿no? Es delicioso venir a Morelia y estar con ustedes. Y bueno, eh, que, ¿por dónde empezar? No es tan fácil, porque ya pasaron 36 años, es mucho tiempo. Todo es responsabilidad de Qué Margarita. mentiroso, qué Bueno, mentiroso. escuchemos a Margarita. Ya ves Y que luego a ti. siempre el año pasado fue muy divertido, ¿verdad? Yo hablaba de la poesía y Margarita hablaba de Exacto, De cada lo uno. que está detrás de la poesía. Ahora dejo que se acomoden como, como ustedes. No me puedo meter en medio, así que, aunque estoy en el medio. yo Mira, nosotros vivimos en Francia mucho tiempo, hicimos doctorados y tuvimos una vida más o menos académica, y cuando regresamos a México todo era difícil, o sea, adaptarse a este país era imposible. Alberto trató de entrar a la universidad, no pudo porque, bueno, sus se papeles. perdían mis papeles en cada concurso. Eso es algo que Y, se repite. y, y el puesto, bueno, se supone que según los grados, yo tenía 2 doctorados, un libro publicado en esa época, y de pronto no concursé.
y ganaba un pasante de maestría o algo así. Lo cual era señal de que el puesto ya estaba perfilado para esa persona, ¿no? Y un iluso que lleva 8 años viviendo fuera de México y no debe concursar en donde no te invitan, ¿no? Pues bueno, todo era difícil y obviamente la cuestión económica era nada. Entonces, pues yo me dediqué a vender casas, a trabajar de decana, a hacer lo que fuera, mientras nos acomodábamos. Di clases en la UNAM 6 meses, trabajé en un proyecto que se llamaba Biografías del Poder, pero no encontrábamos, o sea, no nos acomodábamos, todo era difícil. Entonces llamó, también lo corrieron de vuelta, y fue muy penoso, porque fue una cosa muy desagradable. Y bueno, pues llama por teléfono un compañero nuestro de la carrera y me dice, oigan, ¿no se quieren venir a revivir Artes de México? Y yo, ¿cuál? ¿No? ¿Cuál Artes de México? Entonces me dijo, esa que era monográfica, grande. Y dije, sí, fíjate que sí, sobre todo porque en ese momento, ¿verdad? Todo era negro. Y dije, claro que vamos. Y Alberto estaba en ese momento con una cita con Life Magazine y que si quería trabajar y ganar en dólares y todo sonaba muy bonito. Entonces, cuando regresa, le dije, vamos a hacer Artes de México. Porque esa revista, claro que era una revista mucho más pequeña, digamos, en el sentido de que los últimos años fueron muy difíciles, ya no tenían la misma fuerza que tuvo los primeros años. Y yo dije, vamos a hacerlo. Y Pollo, ¿pero cómo? No sé. No, yo creo que esa es nuestra meta en la vida. Sí. Hay que decir que teníamos, bueno, una niña que tenía 2 años y pico, y estaba por nacer nuestro segundo hijo. Entonces Maggie, embarazada, tomó la alternativa poco segura de hacer algo. Digo, ni siquiera sabíamos de qué se trataba. No sabíamos nada, Sí. era una aventura un Sí. poco en blanco. Ahora, Ya Margarita, la verdad, yo le debo, aparte de verle la vida, porque me llevó al hospital ahora, hace poco que se lo he debido en varias circunstancias en las que un hombre responsable toma otras decisiones. Por ejemplo, trabajaba yo en una editorial que se llamaba Promexa, donde el editor me dijo, si quieres ser editor, tienes que dejar de escribir. Pero además no creas que escribía en las horas de trabajo, publicaba una columna, en fin, las cosas que uno hace cuando comienza. Y, en esa época estábamos embarazados de la primera hija. Y entonces yo le dije, me dijo, ¿qué sientes? Digo, pues mi primer impulso es renunciar, pero no sé, que no pensaba dejar de escribir, pero bueno, y entonces Maggie dijo, tienes que renunciar mañana. es como quebrar a una persona, o sea, Sí. no puedes separar al escritor del hombre, sobre todo que pues yo había seguido todos estos años de alguna manera muy paciente, porque en Francia, en la primera novela, había una página que yo veía que estaba en la máquina de escribir, todavía no había computadora. Entonces yo veía y pasaban 3 días y seguía la misma página. Y yo decía, o sea, no has avanzado, ¿no? Y entonces me decía, No era la misma, No. hay que decir, estaba reescrita. Exactamente, estaba. No solo cada día, cada rato. Y reescribía y reescribía y decía, nunca vas a terminar. Claro, yo no soy escritora y no sabía todas estas intrigas. ¿Cómo? Y yo decía, bueno, pues se tardó 10 años en la primera novela, que Caterina conoce muy bien. Entonces, bueno, pasó el tiempo y pues vamos a hacerlo. ¿No? Bueno, llega esta oferta y nosotros empezamos a recuperar ilusiones que teníamos, porque en realidad cuando estábamos en Francia pensábamos que hacía falta conceptos para comprender a México, conceptos para estudiarlo, y hacía falta otra cosa, porque allá habíamos trabajado en editoriales. Entonces hacía falta
que todo este mecanismo de investigación que tienen las universidades, llegan al libro y es como si se tiraran al pozo. O sea, las universidades haciendo libros se suicidan. Entonces dijimos, vamos a hacer lo contrario, vamos a hacer como un centro de investigaciones que parta de un libro que ya tiene una red de distribución y un ejercicio de calidad editorial. Entonces, partir de lo editorial para crear los contenidos, lo cual es absolutamente loco y suicida, ¿no? Suicida, es suicida. Pero empezamos a pensar cómo podría ser un proyecto. Así, y empezamos a pensar, bueno, empezamos a idealizar una manera también de aplicar nuestra inquietud de comprender a México a partir de lo que habíamos estudiado en Francia y habíamos experimentado y todo eso. Y llegó la entrevista con la persona que me ofrecía el trabajo, que era un suscriptor de la revista que la había comprado para seguirla recibiendo. Entonces yo dije, es un hombre muy rico, en realidad, luego vi que no era un hombre muy rico, era el mejor amigo de un hombre muy rico. Entonces, era un vividor, era un vividor que se le ocurrió eso, y claro, él tenía una idea de hacer unos programas de televisión y no sé qué tanta cosa, pero en realidad, entonces yo llegué con 3 metas muy claras. Primero, ok, yo acepto siempre y cuando haya libertad completa en todo el contenido. Es decir, tú, mi patrón, no te vas a meter, ¿no? Y van a ser además él y 5 socios. No se van a meter en el contenido. Segundo, que me ayudara a hacerla autosuficiente desde el segundo número. O sea, con publicidad y vendiéndola y todo, ¿no? Es decir, tener lo que llaman un plan de negocios, que es una palabra un poco tonta. Pues cuando haces un proyecto cultural, ¿no? Pero es decir, cómo entra el dinero. Un plan de no negocios, ¿no? Y entonces, y el tercero, que me hicieran socio, que me dieran por lo menos 10%. ¿Ves? Un poco para estar en las juntas y eso, porque con 10% te diluyen y te tiran a la basura, pero era como los 3 requisitos, ¿no? Entonces, yo defino el contenido, me ayudas a que sea autosuficiente, es decir, no creo en los mecenazgos, y tercero, voy a ser socio. Y entonces comenzamos con eso, entonces Maggie y yo comenzamos a la labor suicida. Y sobre todo la mía. Claro, porque ¿quién salía a la calle todos los días a recorrer la ciudad vendiendo casi puerta por puerta la publicidad? Y no saben lo duro que es y lo groseros que son los empresarios o la gente que trabaja en grandes empresas. Al mismo tiempo encontré gente maravillosa, pero durante tantos años tratar de meter algo que para ellos era nada, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué es esto? No, pues mire, ya tratabas de explicar y te miraban como, bonita, tan loca, ¿no? Y me maltrataban bastante, hasta que un día le digo, Alberto, ven a trabajar conmigo un día, para que veas cómo me tratan. Entonces fuimos a un banco el que ya había hecho la cita, y entonces llegamos a las 8 en punto, como habían dicho, no había nadie. Y entonces a la media hora no hay nadie, 9, llega la secretaria, ay, fíjese que se le atardó, no sé qué, y yo, qué barbaridad, siempre es lo mismo, cómo nos maltratan, y pollo así, y entonces, no puede ser, esos son unos groseros, bueno, todo lo que se te ocurre, y en ese momento uno de los directivos del banco se da cuenta que él está conmigo y había sido jurado de un concurso de poesía, entonces, del banco, y entonces no sabían qué hacer conmigo y con él, porque les había hecho un trabajo. La secretaria le decía, bueno, vamos a cambiar la cita, entonces Margarita le dice, mire, ya me hizo perder el tiempo, ¿me lo va a volver a hacer? La verdad, si no son serios, ¿para qué venimos, no? O sea, por favor, háblele a su jefe y dígale que es un majadero. Eso fue una parte. Entonces llega el jefe y me saluda. Y de casualidad, bueno, era un concurso de los empleados del banco. Haikus, ¿no? ¿Eh? De haikus. No, ese no era de haikus, el de haikus fue de Japan Airlines. No, este era un concurso de poemas y había un señor buenísimo que se llamaba Esquinca.
Y resulta que era el padre de Jorge Esquinca, del poeta. Y que el padre pues escribía sonetos y la verdad era bastante bueno, ¿no? Pero era un señor muy querido en el banco porque era así como, el banco había sido vendido muchas veces y era como de la generación de los primeros del banco, lo quería muchísimo, entonces por eso me tenían así como consideración, ¿no? Pero sí, es un mundo, eso es para escribir otro libro, los anunciantes y todo eso, que además eso ya desapareció. Esa es una dimensión de la vida de la que fue durante mucho tiempo importante, que tendía a extinguirse y cuando se canceló el aeropuerto de Texcoco, todas las grandes empresas que ya se anunciaban con nosotros cancelaron. En una semana perdimos el 90% de anunciantes. El 90%. Porque al cancelarse el aeropuerto de Texcoco, se desilusionaron todos los de tener certeza económica y empezaron a gastar de otra manera. Y entonces ahí se nos jodió la patria. Porque, digo, la pequeña nuestra. y, y, y sí, pero fue antes incluso de que comenzara el gobierno, cuando se canceló el aeropuerto, en esa semana. Y entonces, claro, ahora cómo cambias de modo de negocios, ¿no? Pero esa es una historia todavía muy posterior. Empezamos, por ejemplo, a decir problemas. ¿Cuántos ejemplares hay que imprimir? Porque no vas a imprimir de más, de menos. Entonces, lo que hicimos fue, ¿quién puede ser el público primario? Aparte del público inesperado, que es el que queremos. Entonces hicimos una colecta de las listas de gente que recibía invitaciones de las galerías y los museos. Todavía en esa época había listas por correo, se mandaba, o sea, no existía el correo electrónico, estaba muy elemental todavía. Entonces se mandaban por correo. Entonces yo le cambié a los museos y a las galerías por publicidad futura sus listas de suscriptores. Y entonces las juntamos todas, hicimos como un estudio, había como 10,000 personas, dijimos vamos a hacer 5,000 ejemplares. Si se venden en un año será un éxito, si no, pues 5,000 es mucho para una revista cultural y aparte es dinero, ¿no? Y entonces, bueno, teníamos que conseguir de publicidad el dinero para pagar 5,000 ejemplares, más el diseño, más imprenta de primerísima calidad. En México eh, era una época, nosotros comparamos las revistas comerciales finas, las de cosas femeninas, todo eso, y la verdad, la calidad era pésima. Y nosotros veníamos de Europa de ver calidad de primera. Entonces, hablar con los editores, entonces tenemos que buscar un impresor joven. Entonces fuimos con un impresor joven y le decimos, mira, tú puedes vender fuera de México, pero necesitas subir la calidad. Yo ya vi unas máquinas, tú tienes que imprimir 1,000,000 de pesos y yo invierto 20,000 pesos en la computadora con la que te voy a dar. Fuimos los primeros en darle a una imprenta un disquete, que eran chiquitos. ¿Sí? Fuimos los primeros en dar material electrónico a la imprenta. Entonces le dije, vas a revolucionar tu producción, pero tienes que invertir tú 1,000,000 de pesos y yo 20,000 pesos. ¿Le entras? Y dijo, ¿y por qué? Y no sé qué. Entonces empezamos a ver y me dijo, ya lo pensé, sí le entro. Y entonces empezamos aparte, le dije, tienes que imprimir con una cosa que se llama Crystal Raster, que era una técnica del momento que ya no eran los 3 negativos de colores, sino todo en un cristal, ¿no? Entonces la calidad era notablemente superior, ¿no? ¿Ves? Y entonces era parte del proyecto. Y luego que el contenido fuera de la misma calidad que lo visual, o sea, que hubiera una correspondencia entre el contenido. Entonces, para que hubiera un contenido importante, pues hay que pensar las cosas muy bien, después hay que editarlas, hay que hacer una composición, ¿no? O sea, yo a los diseñadores cuando trabajan en la oficina les digo, miren, la palabra diseño es un neologismo industrialista, así como hay neologismos que son galicismos porque vienen del francés, la palabra diseño viene del mundo industrial. Antes un tipógrafo hacía la composición de una página. Un arquitecto hacía la composición de una fachada, no diseñaba la fachada. Entonces, vamos a ser compositores. Bueno, uno de nuestros diseñadores que, bueno, trabajó 7 años, se formó con nosotros, yo me formé también con él, y todavía tiene sus tarjetas, y entonces, ¿qué es usted? Yo soy compositor editorial.
O sea, él como Compositor gráfico. compositor gráfico. O sea, se le quedó, claro. Y entonces empezamos a lanzar 10 investigaciones de temas que sentíamos que había, o sea, la gente cree que ya sabe las cosas, por ejemplo, el Día de Muertos, sí, todo el mundo sabe que el Día de Muertos, que la risa, no sé, pero en realidad, ¿quién ha ido a todos los pueblos a ver lo que la gente hace realmente en cada pueblo y qué hacen, no? Porque la gente hace cosas raras, somos entes imprevisibles y de costumbres raras, ¿no? Entonces, por ejemplo, vimos que, bueno, claro, siempre buscamos asesor, o sea, no partimos de que sabemos o podemos saber. Hay que buscar a los que saben, realmente. Pero a los que saben con pasión. Si tú tienes gente que no tiene pasión, sabe poco o está haciendo negocio, tiene una chamba, así, ¿no? Entonces, buscar gente con pasión. Y bueno, por ejemplo, en el Día de Muertos aprendimos muchísimas cosas que la gente no supone, ¿no? Por ejemplo, hay un ritual de muertos que consiste en sacar la sala enfrente de la casa o al garage y uno, si se acaba de morir la abuelita, alguien de la familia se disfraza de abuelita y todos los vecinos y toda la familia viene a platicar con la abuelita Eso y es ahí en hay uno que Guerrero, habla como la abuelita, en ¿no? Cuautla, en Guerrero, en Iguala, en Guerrero. Por ejemplo, ¿no? Pero México está lleno de esas cosas raras. ¿Por qué? Pues porque el Día de Muertos es un concepto barroco en su capa popular. Entonces nosotros, bueno, después de dar muchas vueltas y recorrer muchos caminos y estudiar muchas cosas, nosotros llegamos a estudiar mucho, por ejemplo, la presencia de los jesuitas en México, un proyecto de nación que era heterodoxo, tiene que ver con la discusión de hace rato, que era de un señor extraño que se llamaba Clavijero, que no pudo hacer nada porque, por ejemplo, él pensaba en una independencia sin guerra y en una identidad que fuera múltiple y variable, ¿no? Entonces, por ejemplo, él fue el que inventó que nosotros somos mexicanos y porque antes nada más eran los de origen náhuatl y de cierta región. Entonces él dijo, mexicano es todo el que está aquí, venga de donde venga, de la clase social que venga, de la religión que sea, y nada más porque estamos aquí, y nada más define que estamos aquí, no es una esencia, es una manera de estar, ¿no? ¿Ves? Eso cambia completamente todo. Y este tipo pues fracasó, por supuesto, se fue al exilio, pero bueno, escribió cosas y lanzó todo ese proyecto. Pero alrededor de él había científicos, por ejemplo, había una ciencia barroca, una idea de educación, una idea de todo, que tiene sus pros y sus contras, por supuesto, pero lo importante para nosotros es ver cómo funciona eso en México y cómo el barroco, cuando fracasó como un proyecto de élite, se cimentó y vivió en las capas populares. ¿Por qué? Porque tiene una función de rehacer el tejido social. Entonces nosotros, por ejemplo, en San Gabriel Chilac, es un lugar que estudiamos mucho, porque no había turismo. Y es un pueblo, está en Puebla, pero medio aislado. Es un pueblo que era pobre y se hizo rico por el comercio, y que tiene unos rituales, por ejemplo, toda la arquitectura del pueblo, las casas, están en función de una especie de triángulo en el cual hay un patio triangular, no cuadrangular, y hay un espacio para el altar. Siempre, todo el tiempo hay altares. Entonces, por ejemplo, fuimos bueno, todo sucede desde 3 o 4 días antes del Día de Muertos. Y entonces hacen los altares y ahí viene toda la relación con la gente. Entonces, por ejemplo, esta señora que era la rica del pueblo porque era la dueña de las farmacias, se había muerto en septiembre, y entonces era el primer Día de Muertos. Además le ponen, por ejemplo, tú vas, allí ves cruces que tienen 10 cruces, porque cada año le ponen una cruz distinta, ¿no? Esta señora, pues, era rica el pueblo, vienen en la noche a traerle respetos y a dejar una ofrenda codificada, el color del papel, el contenido, los panes, la canasta, al altar dentro de la casa. Y al día siguiente, la familia y la familia cercana, es decir, la familia extendida, le llevan el desayuno a las casas a todos los que hayan venido en la noche. Si aceptan el pago de respeto. Si lo aceptan y vinieron, por ejemplo, estos que están demandados porque no pagaron la renta y no sé qué, si lo aceptan y la familia les lleva el desayuno, los abogados se jodieron.
Y entonces, porque la función de estos rituales de gasto excesivo es rehacer el tejido social. ¿Ves? Tú creas, es una economía que los antropólogos lo han estudiado, se llama la economía del potlatch, que crea reciprocidad, crea una deuda recíproca, ¿no? Y entonces rehaces el tejido social, ¿no? Pero funciona menos en las ciudades, pero funciona muchísimo en diferentes partes de México, y mucho de lo que conocemos como creaciones artesanales viene de ahí. Entonces, el altar de muertos no es nada más hacer un altar bonito en Coyoacán, con la foto y dice que los muertos regresan. Todo eso es mentira. ¿Qué haces tú? Si yo pongo la foto de mi papá y las cosas que le gustan, estoy haciendo una cosa que se llama la presencia en la ausencia. Lo estoy evocando, lo estoy haciendo presente a través de las cosas, ¿no? No es que, ay, me voy a cerrar los ojos y se va a aparecer. O sea, es no comprender que en el protestantismo las cosas son o no son. En el barroco las cosas son y no son al mismo tiempo. entonces, bueno, todo esto son rituales y son de una complejidad impresionante, ¿no? Entonces, todo eso hay que estudiarlo. Tienes que ir a hacerlo, pero tienes que gastar años en investigar. ¿Cómo investigaban? O sea, ¿cómo decidieron ir a esos viajes? Bueno, verlos, que siempre ustedes tienen una mirada como esto, ¿no? Muy curiosa, muy de investigador, no quedarse con lo que hay, o sea, porque no es tan fácil llegar y decir, ahí está el puesto, ya sé quién es y cómo se hace. ¿Cómo hicieron para investigar? Eso me interesaría. Bueno, esta parte lo de los muertos, tenemos un amigo que es sacerdote dominico, que tenía su familia en un pueblo cerca de San Gabriel. Y entonces, como ese sacerdote, es la única manera que todo el mundo te va a abrir su casa. De ninguna manera, si vamos nosotros con la cara que tenemos, vamos a decir, ¿qué le pasa? ¿No? En cambio, con él, como él da las misas y los hermanos están ahí muy pendientes, es una familia muy activa culturalmente, maestros y todo, cuando nos llevan es mucho más fácil entrar a las casas y luego ya vas haciendo la relación con las diferentes familias, pero no puedes llegar así, oye, qué bonito altar. Nada, nada. No, primero tienes que conocer a la gente y que te conozcan, ¿no? Y Primero luego, que te agarren confianza y si llevas cosas ya como para empezar a trabajar, no sirve. no, y luego regresar varios años, ¿no? Y mandar los fotógrafos ya de parte nuestra y es mucho más fácil todo. En este caso, cada número es una exploración diferente y es una relación distinta con la gente con la que vamos a trabajar. Hay unos no necesitas estar viendo, sino que saben perfectamente, tú ya mandas un programa y ellos dicen, ok, va o no va. Pero mira, por ejemplo, un tema muy importante y complejo que Margarita emprendió es, vamos a hacer algo sobre chamanismo en México, pero que no sea la cosa esotérica chafa que está tan de moda, ¿no? Entonces, Como banal. entonces hay que establecer un rigor. Entonces Maggie dijo, vamos a hacer una rosa de los vientos del chamanismo en México, 8 rumbos de chamanismo. Tienen que ser antropólogos jóvenes, pero que hayan estado en el pueblo por lo menos 10 años. Lo que pasa es que descubrí a través del experto Huichol, que es un austriaco, que conocí en un hoyo ahí en Museo de Antropología, trabajando, y le dije, oye, ¿tú qué haces? Estábamos haciendo jesuitas, y me dijo, yo me ocupo de la sala Huichol. Pues, ¿no me prestas esas fotos? Sí, ya me prestó las fotos, y luego ya empezamos una relación con él, y gracias a él y sus alumnos, conocimos una generación de antropólogos de la UNAM y de la ENA, cuyo trabajo nos llamaba mucho la atención y sí sabíamos que habían vivido mucho tiempo en las comunidades donde vivían. Entonces, para chamanismo, escogimos entre todos esos chavos que llevaban años, entre ellos al gran experto en el Popocatépetl, que era Julio Glockner, a varios, y que nos contaran su experiencia, no de chamanes, sino si vivían con algún chamán o si conocían la vida de algún chamán, que no las contaran, fuera de la parte académica, simplemente su vivencia. Hicimos una distinción, perdón que te interrumpa Margarita, que fue muy importante, que es, para tratar de comprender mejor hay que dividir, ¿no? Entonces, propusimos una primera edición dejando de lado las drogas,
para hacer otra nada más sobre el chamanismo vinculado a drogas. Y algunos de esos antropólogos repitieron porque muchas veces está ligado. Y la idea, bueno, ya hay una antropóloga que es como la directora de antropología en la Universidad de las Américas, y cuenta, ¿no?, que cuando se levantaba en la mañana, la chamana la regañaba y le decía qué tenía que hacer, había ellos inmediatamente toman con los antropólogos pues una relación familiar, y ella le decía, bueno, este emplaste de marihuana, ¿cómo lo usa? Pues así, ya asado. Oiga, y le dice, y fíjese que me dice que la fuman. Entonces lo que les pedíamos era más bien la vivencia con conocimiento, pero una vivencia que todo mundo, a la que todo el mundo pueda acceder y entender un poco el fin del trabajo de ellos, ¿no? Y cómo cambiar las concepciones chatas y tontas que tenemos con respecto a las culturas que no conocemos. Y con unos 10 cuartillitas entendíamos mucho por dónde iba, ¿no? Por ejemplo, con las drogas, lo que se buscaba era, ¿qué era el fin? Así, el absoluto fin. Bueno, pues es que es una manera de relacionarte con el mundo exterior, con el mundo espiritual, y se acabó. O sea, no va más allá. Y claro, no todo el mundo las puede usar, no todo el mundo sabe qué hacer con ellas. Pero todo empieza desde el nombre. Por ejemplo, la palabra alucinógenos pues es como completamente norteamericana y de época, ¿no? Ahora se llaman endiógenos. Es decir, son sustancias que hacen que lo sagrado crezca en ti, ¿no? Ese es el fin de tomarlas, ¿no? Incluso gente que no sea chamana lo puede tomar, pero con la idea de acercarte a lo espiritual, a los dioses que no sabemos quiénes son, porque como esto es tan antiguo, ellos tienen sus rituales, sus cantos, sus formas, pero no tienen nada que ver con, pues, con los hippies y con todo eso que vino, y lo más interesante es que sigue sucediendo, porque uno dice, bueno, ya se cambió el mercado, el capital, no, hay pueblos que mantienen eso, y estos antropólogos viviendo ahí, pues lo entienden muy rápidamente, ¿no? Sí. Y hay temas sociales muy graves. Por ejemplo, hay un pueblo en que todos los jóvenes tienen que ser chamanes. Y hay uno que no, uno que quería ir a estudiar ingeniería en UNAM. Oye, entonces, pobre, entonces no sabes el drama, porque él tenía que ser chamán, ¿no? Y entonces, bueno, en el primer número hay cosas muy interesantes porque los chamanes finalmente son curanderos, ¿no? Ayudan a una sanación de todo tipo, no solamente de lo físico y de lo espiritual, ¿no? Y entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que curan? Y es algo muy interesante, es algo que ellos llaman el ruido. Y el ruido, pues, es lo que los discursos de los políticos, la propaganda política, la propaganda de las empresas, o sea, todo, estamos llenos de ruido, ¿no? Entonces ellos tratan de curar a la gente del ruido, ¿no? Bueno, y nos metimos en un mundo increíble por muchas cosas. Empezamos a encontrar, por ejemplo, vino un médico de la UNAM muy serio, que es Roberto Campos, que es fabuloso y que tenía un cuaderno de notas de 40 años de experiencia de curandera de doña Rosita, que es purépecha. Es purépecha. Sí, y entonces esta mujer, bueno, como se volvió protestante, es muy específica, anota muy específicamente todo, cura empacho, mal de ojo, bueno, pero lleva su diario, ¿no? Y entonces lo estudia Roberto y hay como el profesor de Roberto, que era un argentino maravilloso, que desgraciadamente murió, que es Solá. Carlos Solá, que es una persona de verdad de las que más han aportado a México, en una época en que hubo interés porque hubiera, junto a las clínicas del Seguro Social, clínicas paralelas, él hizo que fuera pues gente seria, etcétera, porque todo esto está lleno de charlatanería, ¿no? Entonces tienes que ser muy riguroso, ¿no? Él hizo un congreso de curanderos, trayendo no sé cuántos cientos de curanderos a hablar de cada pueblo, de cómo curaban, qué plantas, y él fue haciendo un registro de todo el país para el Seguro Social, lo hizo, y a partir de ahí
pues íbamos a sacar muchas publicaciones y solamente logramos sacar, bueno, lo de Doña Rosita, y teníamos ya con él unos planes fantásticos. Pero fíjate que Doña Rosita iba a cumplir 90 años, Doña Rosita, ¿no? Y pues no, ella quería que existiera el libro porque ella sentía que era como su legado y eso, ¿no? Entonces buscamos coedición con la UNAM, cerradas todas las puertas. La facultad de medicina, la facultad no, No. pero tenía muy poquito dinero. Y, Pero pero el que era de publicaciones, un horror, dijo. era un tipo horroroso, Sí, sí. que se llamaba, te decimos el nombre, No pero sé, no me sé el nombre. es que porque somos, la verdad, tiendo a somos olvidar. malísimos para el rencor. Yo voy a empezar a anotar, No me yo voy a empezar a acuerdo anotar de en mi su celular. nombre. Vamos a poner en la grabación que No, porque además yo fui con la editora de medicina, que era un encanto y que nada más tenía unos pocos de miles de dineros. Entonces vamos a publicaciones de la UNAM y seguro van a entrar. Y ella era la editora. Bueno, fue una historia de terror. Sí, gracias. Bueno, ahí sí fue Humanidades, pero después. siempre hay alguien bueno por ahí. No, pero hay que ser, conseguimos. No. Fíjate, No, Humanidades nos ayudó, la Facultad de Medicina, Graue estaba detrás de todo, le parecía fascinante el testimonio de ella, también nos ayudó, y una empresa privada, de un empresario absolutamente excepcional, que dijo, yo le entro. Y entonces, pero lo lindo de todo esto es que vamos a la plaza presentar de el Santo libro. Domingo, donde está el Museo de la Medicina. o sea, en el lugar de la Inquisición, fuimos a presentar el libro de la hechicera. Llegó doña Rosita, cumplía 90 años, con su esposo que cumplía 91. Venía con un traje, híjole, precioso que se había mandado a hacer al pueblo. Se notaba que estaba nuevecito, bien bordado, con su rebozo. Y llegamos a la sala, que es bastante grande, a reventar. Médicos, estudiantes. La sala se llama Doctor Soberón. Y estaba el doctor Soberón ahí. Sí. Vino el doctor Soberón porque andaba noviando con una amiga nuestra, Celia Chávez de García Terrés. Que es de acá, michoacana, guapísima. Bueno, doña Rosita no lo podía creer y en el foro estaban médicos, estudiosos, antropólogos, era muchísima gente, pero ella habló muchísimo y dijo, como vio que era un montón de gente, dijo, ahora ya me puedo morir, porque yo sé ya se los voy a entregar, y ahí quedó. Y luego, bueno, pues el doctor Campos estaba, que no cabía de alegría. Fue maravilloso, ¿no? Y fue así como, y además en Santo Domingo se hizo un huerto con plantas medicinales. Para ese día. Parece ya. Se habían Bueno, puesto las plantas con las que doña Rosita curaba para que ella viera si estaban Sí. bien colocadas. Bueno, otro día, otro antropólogo, que es un tipo fabuloso, nos trae un libro que no se entiende nada, porque son antropólogos que escriben para antropólogos, ¿no? Entonces dicen, hoy vamos a hablar de la agentividad de los psicoactivos. Y entonces yo, a ver, ¿cómo se lo explicarías a tu tía, no? Lo mismo, sin rebajar la idea, ¿no? Como, o sea, crea un concepto de divulgación, ¿no? Y bueno, pero un problema grave es las concepciones del alma en el mundo indígena. En el mundo indígena, como por ejemplo el de los Altos de Chiapas, ¿no? Entonces hay un libro clásico que hizo una cubana que se llama, la señora Guiteras, se llama Los peligros del alma, que es de 1951. Y desde ese momento hasta lo que hizo este hombre, que es un catalán que vivió 20 años en la... Comunidad celtal, Sí, bastante alejada de la sí, capital. y que además hay variaciones entre cada pueblo, pero digamos, en lo que él estudió, hay la idea de un número diferente de cuerpos y de almas. Descubrió en ese pueblo que la gente pensaba que tenía por lo menos 2 o 3 cuerpos, pero podía tener hasta 17 almas. Y entonces es fascinante porque
porque ¿y a dónde van los muertos? Pues a esas montañas que están ahí, y entonces de alguna manera cuando eran pecadores, pues era como un cabaret, ¿no? Estaban, pero lo más lindo con él, porque ya no me estoy acordando bien de ese ensayo que era bastante complejo, él hablaba celtal, 17 años, y traduce una cantidad de rezos, Cantos chamánicos. sí, cantos chamánicos para diferentes tipos de rituales. Y los traduce al español, pero ¿cómo lo conocí? Le dije a Johannes, oye Johannes, ¿conoces a alguien que pueda enviarme algo sobre un ritual o un rito con chocolate? Porque, bueno, Chiapas es... y me dijo, vamos a hablarle a Pedro Pitarch, a ver qué te manda. Me mandó un poema, así lo ilustramos precioso, con hilos y las velas, y bueno, fue muy lindo. Pedro es un antropólogo muy conocido en el medio antropólogo, sobre todo en Brasil, y se casó con una mexicana, y bueno, gran drama y todo, pero bueno, es un tipo general. Y escribe muy bien, y entonces Maggie le dijo, ¿por qué escribes tan bien? ¿Por qué puedes traducir la poesía celtal tan de canto, tan difícil? ¿Y sabes lo que me dijo? Soy nieto de María Moliner. Hicimos una antología de sus ensayos completamente comprensibles, se llama El otro lado del pliegue. Y después Maggie dijo, vamos a hacer los cantos chamánicos. Y de casualidad conocimos a un fotógrafo que fue alumno de Manuel Álvarez Bravo, que vive en Chiapas, que es amigo, y que fotografió esos rituales, los mismos que él describe. Y entonces pusimos las fotografías, los cantos chamánicos y publicamos el libro. Y conseguimos un poquito de dinero de Bellas Artes y se pudo hacer. Muchísimo, porque, excepcionalmente. Sí, porque estaban buscando libros bilingües y no tenían nada como hecho. Y entonces, a la hora de la hora, el encargado ni se apareció en la presentación, pero llegamos a Bellas Artes y había una cola tremenda y dijimos, pues ha de haber un concierto maravilloso o algo, alguien muy famoso, ¿no? No, venía la cola hasta la calle para ir a la presentación del libro de Pedro Pitarch. Y entonces viene la presentación, los presentadores no se presentan. Todos me fallaron, me falló Johannes porque se enojó. Y luego Bellas Artes no invitó a un poeta maya que habíamos invitado para que él pues leyera y explicara muchas cosas que nosotros no sabemos. No llegó nadie. ¿No? Estaba la subdirectora de la revista, que era Gaby Olmos, una persona maravillosa, que fue a coordinar una exposición de huicholes que hicimos en Alaska, se enamoró de uno allá y se quedó. Y entonces Maggie empieza a contar toda la historia. Lo que pasó fue que eran como 8 cantos y al principio Pedro explica para qué sirve cada canto. Entonces, pues para partos, para enfermedad de quién sabe qué, y más o menos expliqué, y Gaby había escrito una cosa muy emotiva, y pusimos los cantos. Ya pasaron 15 minutos, no tenemos presentadores, ya presentamos lo que teníamos que presentar, y le digo a Gaby, vamos a ponerlos, porque están grabados, ¿no? Entonces se oye esa cantaleta de los rituales. Y Gaby iba diciendo lo que decía, porque hay la idea de que la enfermedad no está en el cuerpo, la enfermedad está en las palabras. Entonces tú tienes que decir palabras para expulsar a las palabras enfermas. Entonces de pronto son cantos chamánicos, es decir, cansinos, ¿no? Claro, y taca, pero tienen una dramaturgia también, ¿no? Entonces de pronto dice, tú, palabra maldita, sal ahora, sal, ¿no? Y entonces, pero todo eso... Era un parto. Entonces está sacando con las palabras al bebé, ¿no? Y claro, sí. Esto empieza Gaby a leerlo, y en ese momento en el público atrás se levanta un señor y grita ¡ah! Y se desmaya. Entró en trance, ¿no? Entonces, su interpretación. Yo dije que ha de ser teatro, ¿no? Y no, era de verdad, le había dado un catatónico o algo así. Y entonces, los paramédicos.
Entonces, la única presentación que se ha terminado pidiendo a la gente que salga de la sala para que el desmayado pueda respirar. Se lo llevaron en una camilla. Bueno, Sobrevivió. to- Nos salvó porque ya se había acabado y no sabíamos qué íbamos a seguir haciendo y ¡chin! ¿Qué pasa esto? Pero es una buena bueno, sol- dijeron, esto es efectivísimo. hay es que una buena tener- solución cuando no llegan los presentadores. Esperamos no tener que utilizarla porque acá hay que revisar. Bueno, pero, eso son, imagínate, cosas eso maravillosas. 138 veces. bueno, Por eso las arrugas. creo que también la sensibilidad, el saber ustedes cómo realizar todo esto, ¿no? Como dices, desde algo que es, bueno, es un proyecto cultural, pero necesita toda una visión también muy activa y muy cuidadosa de ustedes, ¿no? De qué es lo que se puede decir, cómo planear desde lo más, diríamos, pedestre, que es el dinero que uno puede decir, pero qué es lo que funciona, hasta poder encontrar lo que estás diciendo, estas anécdotas fantásticas, quién es el especialista, por qué tener esa foto, cómo tener esa investigación. Y creo que en eso, ¿no? Es agradecerles a ustedes porque tiene que haber esa sensibilidad, ese rigor en la investigación, esa también consideración al lector para que entienda, ¿no? Porque si hablábamos del libro académico, mucho de lo que pasa con el libro académico es que se termina siendo un público académico, ¿no? Y entonces dice, claro, somos los 10 que nos entendemos, pero a los otros no. Y luego Entonces, hay sí, muchos, perdón, que, por ejemplo, todo lo que hacemos con Mundo Artesanal claro, está enfocado en que también les sirva a los artesanos. claro. Muchas veces para recuperar tradiciones antiguas que ellos no tenían acceso, por ejemplo, logramos que la gente de cerámica de Tonalá volviera a hacer las piezas del siglo XVIII, que ya no hacían, pero que encontramos en los museos de España. Por Está ejemplo, excelente, después de claro. encontrar una ollita en las Meninas de Velázquez, de Tonalá, logramos, por ejemplo, recrear la identidad de Metepec, porque la gente de Metepec ya decía, somos de Toluca, y entonces no había esa identidad, entonces empezamos a trabajar con los artesanos, hicimos una lista de cómo y dónde comprar, la gente ya les hacía pedidos, en época de Oh, crisis claro, es que se va, nos va mueren, pasando que… en los textiles. Entonces, hay una Bueno, idea de utilidad también, de comprender y de que llegue a públicos, ¿no? Entonces, es increíble porque como tenemos la lógica de venderlas por abajo de lo que cuesta hacerlas, o sea, cuesta como 1,000 pesos hacer cada número y lo vendemos en 300, gracias a la publicidad o alguna institución que compra, ¿no? Y entonces, cuando cumplimos 35 años, hicimos cuentas de cuántos habíamos vendido y era 8 millones de ejemplares. Wow. Estamos en la inopia y no podemos reeditar el libro siguiente, ¿no? Entonces, te da una idea de nuestro plan de no negocios. Ha funcionado. Oiga, les vamos a llamar Ha para… funcionado. Pero qué maravilla, es lo que digo, que es fundamental es todo este proyecto porque es un proyecto cultural, es un proyecto editorial, es un proyecto que también con esa sensibilidad para entender lo que dices, de volver al artesano y no quedarnos como en la superficie de lo que nos dicen, ¿no? Estos son las tradiciones. Pues me gustaría como el comentario final, ¿no? De toda esta experiencia, veo que se divirtieron, están enamorados de esa experiencia. ¿Qué dirías? Porque, bueno, nosotros los que los leemos y vemos, pues agradecerles muchísimo que se hayan embarcado en esta experiencia en aquel año, que hayan tomado ese riesgo. Pero, ¿qué quedaría a ustedes que dirían? Digo, es difícil en unas pocas palabras, pero no de esa emoción y de ese proyecto, ¿no? Que se ve el enamoramiento y la diversión. Pues mira, la verdad es que lo que yo pienso es que ya tiene que venir una nueva generación. No sé si se enamorarían de las cosas como nosotros, pero hemos intentado con muchos jóvenes decirles, es que se van a divertir mucho, de veras van a conocer cosas que nunca se imaginan en la vida cotidiana, porque ni siquiera es algo así muy sesudo, más bien es estar en contacto con las palabras, con las páginas, con la tinta, con las imprentas, pero sin tomárnoslo demasiado en serio, o sea, con una especie de naturalidad. Y bueno, pues
es muy difícil ahorita, sobre todo con la situación económica como está. Todos los apoyos que teníamos antes se han desvanecido. Siempre hemos vivido en la fragilidad, ¿no? Sí. O sea, ese ha sido el principio, ¿no? Pero ahora sí ya exageramos. Pero sí Que los creo proyectos que una nueva necesitan apoyo. generación que tuviera ese entusiasmo. Bueno, también nosotros empezamos un poco, no sabíamos a dónde íbamos. Digo, teníamos un bagaje académico que nos ayudó mucho a entender y poder entrar en contacto con los investigadores que más queremos. Sin ellos, obviamente, no llegaríamos a nada, porque ellos son los que nos enseñan los caminos y luego ya nosotros podemos ir más allá, pero a nivel cotidiano, no de investigación, claro, que eso es lo interesante. Pero sí es muy difícil pasarle estafeta y tratar de que los jóvenes, tenemos mucha gente de letras que viene ahora y que sí se entusiasman, pero bueno, ahorita con la situación, pues los sueldos son bajísimos, todo es difícil, pero pues no sé qué va a pasar. Bueno, yo creo que acá hay una invitación abierta, ¿no? Y es algo que ojalá se pudiera seguir, ojalá hay que conseguir estos apoyos. Y bueno, yo creo que es un proyecto, como les decía, cultural, editorial, con una sensibilidad y bueno, con dos responsables que es una maravilla hablar con ustedes y contar, y Margarita, que bueno, muchísimas gracias, y Alberto por haberlo emprendido. Él nació, yo creo que dentro de una imprenta, porque la verdad es que a él nunca le... La verdad es que lo traen en la sangre. Yo tuve que aprender y me tardé mucho. Pues bueno, pues muchísimas gracias por esta gran conversación, muchísimas gracias por estar en la fiesta y bueno, siempre un honor de haberles dado nuestra distinción y que nuestros distinguidos invitados que sigan viniendo y que este proyecto pues siga cobrando, que siga habiendo Artes de México para mucho tiempo. Así que muchas gracias.